Muy buenos días, soy Luz Marina Borrego y hoy en compañía de Juan David Botero les estaré acompañando en este espacio de formación que hemos denominado Gestión del Talento en la Era 4.0. ¿Dónde empezar? ¿Cuál es la ruta a seguir? La cual fue diseñada para entender los diferentes procesos de gestión del talento en las organizaciones, medir el estado de madurez de su organización en la implementación de estos procesos y obtener criterios y herramientas para implementar la gestión del talento en su organización. La metodología de la conferencia de hoy será la siguiente. El conferencista tendrá 90 minutos para desarrollar el tema y contaremos con 30 minutos más para responder las preguntas que se tengan con relación al contenido. Durante la conferencia tendrán habilitado un módulo para preguntas y los invitamos a revisar las preguntas que otras personas van realizando y que no las repitamos para que el tiempo sea más eficiente y tengamos la oportunidad de responder muchas más. En la conferencia del día de hoy nos acompañará Juan David Botero. Él es CEO de Talento Cloud, él es ingeniero de sistemas, ocupó diversos cargos en empresas de desarrollo de software en dirección de proyectos y dirección de investigación y desarrollo. Emprendedor por naturaleza, inició el proyecto Talento Cloud en el 2008 y desde entonces trabaja con el objetivo de ofrecer una plataforma integral para la gestión del talento, comprendiendo y analizando los procesos de gestión humana y buscando formas de mejorarlos. El contenido de Juan David Botero en la mañana de hoy está relacionado con asuntos como impacto de la cuarta revolución en el talento humano, descripción de los principales procesos de gestión del talento, incluyendo sus objetivos y estructura, descripción de la ruta sugerida de implementación de procesos, sugerencias de herramientas para realizar los procesos y tips para mantener los procesos vivos y vigentes en el tiempo. Bueno, Juan David, entonces bienvenido en el día de hoy y entonces te doy paso para que demos inicio a la conferencia. Juan David, ¿tienes tu micrófono silenciado, por favor? Muchas gracias. Hablando Dale. de nuevas experiencias y de Talento 4.0. Sí, Bueno, señor. muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Les pido me confirmen si en este momento estamos viendo la presentación. Sí, señor, ya se puede ver. Listo, muy Bien bien, puede. perfecto. Bueno, entonces, pues hoy en día vamos a hablar de gestión del talento en la era 4.0 y la idea sí, es responder preguntas como por dónde empezar, cuál es la ruta a seguir. Con Talento 4.0 ocurre algo y es que como pasa con muchas de las tendencias, vienen un montón de términos, un montón de información, de tendencias, inclusive de modas, que no sabemos cómo abordar y cómo trabajar. Entonces la idea es que también podamos digerir un poco mejor toda esta información y podamos entender cómo esto afecta todo el tema de gestión humana. Cuando hablamos de talento 4.0, eso realmente suena como a cliché, suena como más a un término de mercadeo que a algo real. Entonces hablemos un poco primero de qué es eso de 4.0. Ese 4.0 tiene que ver con las revoluciones industriales y pues para hablar del 4.0 hablemos también de qué es el 3, el 2 y el 1. La primera revolución que tuvimos fue la revolución en la que mecanizábamos la producción utilizando vapor y agua. La segunda, pues voy a pasarla muy rápidamente, es donde ya hacíamos producción en línea y aquí pues se habla mucho de Henry Ford y todo lo que Henry Ford hizo sobre temáticas y sobre formas de producción en línea. Luego, a comienzos de los 70, viene la tercera revolución industrial, donde entonces ya empezábamos a involucrar electrónica, informática y automatizar líneas de producción, ya no necesariamente con personas, con operarios, sino con maquinaria. Y hoy estamos viviendo entonces la cuarta revolución industrial, donde ya tenemos un tema de robótica, de inteligencia artificial,
de sistemas ciberfísicos. Cuando hablamos de ciberfísicos, pues básicamente estamos hablando de robótica, es decir, sistemas físicos, pero que son gestionados enteramente por máquinas, donde no tenemos simplemente una persona manejando una máquina, sino que tenemos todo un sistema completo mecanizado. Entonces es importante hablar de cómo todo esto, cuál fue toda la historia y por qué estamos hablando de 4.0. Cuando hablamos de Industria 4.0, estamos muy cerca del tema de transformación digital y básicamente ya empezamos a hablar de transformación digital. Ese es un tema que hoy en día también estamos escuchando mucho, del que se habla por todas partes, en todas las organizaciones lo escuchamos, pero finalmente, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es este tema de la transformación digital y cómo nos viene a golpear? Voy a hablar un poco, no me voy a extender demasiado, pero voy a hablar un poco de transformación digital porque realmente en gestión humana, cuando hablamos de la era 4.0, la transformación digital es lo que más directamente nos atañe y nos genera, digamos, nuevos retos. Cuando hablamos de transformación digital, lo que estamos diciendo es, o mejor dicho, empecemos por definir qué es transformación digital. ¿La transformación digital en qué consiste? Básicamente en que las organizaciones basen su negocio en la tecnología. Cuando hablamos de transformación digital, para poner algunos ejemplos, podemos ver cosas que han ocurrido en el mundo, como por ejemplo sectores, industrias completas que se han transformado. Posiblemente si tenemos personas muy jóvenes en esta charla, pues no sepan qué es Blockbuster. Blockbuster era la cadena más grande de alquiler de videos, de películas, para decirlo más en castellano, alquiler de películas a nivel mundial. Blockbuster se regó por todo el mundo, llegó a Latinoamérica, aquí en Colombia hubo Blockbuster, de hecho aquí en Medellín creo que alcanzamos a tener alrededor de 2 o 3 tiendas de Blockbuster. Y era una industria en la que, pues, para los que no lo saben, uno iba hasta una tienda y alquilaba una película en un DVD o en un cassette de VHS, cosas muy viejas. Y esa industria hoy en día ya no existe. Esta empresa quebró en un término de 6 años, pasó de ser una de las empresas más grandes a nivel mundial. Bueno, no voy a exagerar, pero una empresa muy grande, reconocida a nivel mundial, y desapareció en un término de 6 años, y hoy en día pues tenemos toda una industria que yo pensaría que está liderada por Netflix, pero donde tenemos un montón de competidores ya, donde ya Disney entró fuertemente, tenemos HBO, Amazon entró con Amazon Prime, y la industria se ha cambiado totalmente, y si ustedes analizan estas empresas, son empresas de base tecnológica. En Blockbuster lo que teníamos eran unas tiendas donde no había prácticamente nada de tecnología. Pues sí, de pronto en las cajas para llevar la base de datos de quién llevó qué película y cuándo la tiene que devolver, pero no era una empresa de base tecnológica. Netflix, para quienes no lo saben, es una de las empresas que más ha estado aportando en los últimos años a mejoras en tecnología y en la forma de atender grandes volúmenes de usuarios. Otro de los ejemplos que tenemos es una empresa que se llamaba Tower Records. Tower Records era una empresa donde hacían algo parecido a Blockbuster, pero lo que hace, bueno, relativamente similar. Solo que ellos trabajaban era con música, realmente no alquilaban, por eso digo que no es tan igual, pero era una tienda de música. Era similar en el sentido de que era una tienda física donde tú ibas por un producto y lo que veías eran unas estanterías llenas de CDs, seleccionabas el que querías, ibas a la caja. Eso ya tampoco existe. Tower Records, de hecho, aquí en Medellín alcanzó a estar en el Tesoro y duró muy poco tiempo porque al poco tiempo de haber llegado, Apple empezó a revolucionar esa industria con su iTunes y sacó el iPod y la música empezó a cambiar y ya las personas no compraban CDs,
donde tenías que tener unas canciones en un CD, si querías oír a otro artista tenías que sacar ese CD, ingresar otro, era todo un cuento. Y Apple lo que decía era, no, compra solo las canciones que quieres, no tienes que comprar todo el CD y las tienes en un dispositivo. No me voy a extender con eso porque pues ya todos sabemos cómo funciona el tema. Hoy en día todo esto cambió y lo que tenemos es, de hecho, servicios estilo Spotify, es de pronto el más reconocido. En esta industria también ya hay un montón de jugadores, no solamente Spotify, Apple es uno de los fuertes, sigue siendo uno de los fuertes, pero vean que es toda una industria basada en la tecnología. Entonces, más allá de contarles toda esa historia, ¿qué ha pasado con la transformación digital? Lo que ha pasado es que los negocios empiezan a tener una base tecnológica. El grueso de un Netflix, el grueso de un Spotify, es la tecnología. Y esto, hablando de esos ejemplos, estábamos hablando de empresas específicas, pero tenemos grandes industrias completas que se han transformado. El caso de los taxis. Antes había bueno, todavía hay muchas empresas de taxis, pero indudablemente empresas como Uber han tomado un grueso del mercado. O lo que ha pasado con la industria hotelera, donde Airbnb, con una base tecnológica, les ha quitado una participación gigante en el mercado. Y de hecho en estas dos industrias ha sido muy difícil manejar el tema legal. Y las empresas de taxis y la industria hotelera ha estado buscando que por favor regulen porque sienten que hay una competencia desleal. Pero esas empresas de base tecnológica ha sido muy difícil detenerlas. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para hacer un llamado y para invitarlos a una reflexión. Si en sus industrias y en sus empresas todavía no están considerando de manera seria el tema de transformación digital, los invito a que urgente lo consideren. Estos cambios son cambios que se dan muy rápidamente. Son cambios donde las empresas no tienen mucho tiempo de reaccionar. Grandes empresas hoy en día están haciendo todo un cambio de transformarse a ser empresas de base digital, que es lo que estamos conociendo como la transformación digital, y es muy probable que las empresas que no se migren a transformación digital y que no migren la base de su negocio al software y a todo lo que tiene que ver con el mundo tecnológico, tengan una alta posibilidad de desaparecer. Un paréntesis importante acá, algo que también hay que decir es en la transformación digital no se puede tercerizar y esto es muy importante. No se trata de que, bueno, sí, entonces tenemos que incorporar nuevas tecnologías, vamos a contratar un tercero y que ese tercero nos cree esa base tecnológica. En la transformación digital lo que tenemos que hacer es un cambio desde la médula de la organización y esto es muy importante para la gestión del talento, porque cuando hablamos de un cambio medular en la organización, hablamos de que la gestión humana va a ser núcleo, va a ser el centro de todo ese cambio medular. Ese cambio medular, cuando hablamos de cambio medular es porque es un cambio que tiene que ver con la cultura de la organización y tiene que venir desde la cultura de la organización. Y ahí, pues, todo el equipo de gestión humana juega un papel fundamental. Simplemente como para dejarlo muy aterrizado y muy claro, la transformación digital no consiste en incorporar grandes cantidades de tecnología digital en el negocio, no es llenémonos de tecnología, es transformar el negocio para que esté basado en el software y en la tecnología. Todo esto, esta transformación digital y pues realmente la nueva era que estamos viviendo empieza a implicar unos cambios de paradigmas importantes en las organizaciones. El primer cambio de paradigma que tenemos que empezar a validar es que las estructuras organizacionales empiezan a cambiar y a ser flexibles y cambiantes. Ya no tenemos las estructuras organizacionales que teníamos antes, jerárquicas, donde donde cada persona tenía un jefe muy claro, unos colaboradores muy bien definidos,
y simplemente la información siempre venía de arriba hacia abajo. En este cambio de paradigma organizacional, las estructuras organizacionales empiezan a trabajar mucho más en formación de equipos y empieza a ocurrir que las personas ya no tienen un jefe bien definido, sino que empiezan a tener varios líderes y varios compañeros de equipo y empiezan a responder por proyectos. Y de hecho, esos proyectos en muchas organizaciones empiezan a ser consolidados y definidos, no necesariamente por una jerarquía organizacional donde les dicen, a partir de hoy vas a estar en este proyecto. Lo ideal es que esos proyectos empiecen a surgir de una manera natural y que sea la misma organización la que empiece a definir cómo vamos a trabajar esos proyectos, a definir cómo nos vamos a organizar y cómo vamos a lograr las metas de la organización a través de esa conformación de equipos. Se empieza a trabajar de una manera interdisciplinaria en esos trabajos por proyectos. Pues antes, por ejemplo, el personal de TI trabajaba, entregaba un producto y eso le llegaba, digamos, al personal financiero. Hoy en día, esas personas del área financiera y esas personas de TI empiezan a trabajar hombro a hombro para poder generar esos proyectos y poder lograr esos resultados que quieren. Y cuando hablo de TI, lo estoy hablando de una manera en general como ejemplo, pero realmente en casi todos los casos lo que tenemos es personal de TI incorporado. Y empieza a haber también una transferencia de conocimientos y de capacidades, de competencias, desde el personal de TI hasta personal de otras áreas. Aquí hay un tema que empieza a ser muy relevante y es que las personas que están en otras áreas, personas, como lo decía hace un momento, de áreas como financiera, mercadeo, empiezan a desarrollar unas capacidades sobre gestión de información, sobre manejo de disciplinas que son propias de TI, sobre cómo gestionar grandes volúmenes de información, inclusive aprender un poco de temas como software, como servicios, como servidores. Y no es que entonces las personas de TI vayan a ser relegadas, es que tener ese conocimiento y ese manejo interdisciplinario le permite también a esas personas de otras áreas poder construir y poder plantear unas rutas de desarrollo mucho más ambiciosas y mucho más interesantes. La transformación digital entonces empieza a exigir unas habilidades digitales y empieza a demandar que en general las personas empiecen a desarrollar unos conocimientos y unas competencias diferentes. Hay unos elementos adicionales que empiezan a aparecer, como el trabajo remoto. Con la pandemia, pues indudablemente el trabajo remoto ha tenido un empujón tremendo. Muchas organizaciones, muchas empresas de todos los tamaños, en todos los países, en Colombia lo estamos viviendo, muchas empresas se vieron obligadas a empezar a hacer el trabajo remoto. Hablamos de trabajo remoto porque no estamos hablando literalmente de teletrabajo con todo lo que el teletrabajo implica. Empezamos a hablar de trabajo remoto donde no podemos asegurar que el ambiente de trabajo, las condiciones que tiene el colaborador sean las ideales, pero empieza a imponerse, y no solamente por una pandemia, empieza a ocurrir que las personas empiezan a demandar trabajar de una manera más cómoda, trabajar en mejores condiciones. Hay una experiencia que les sugiero, validen y averigüen un poco de ella, y es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Silicon Valley. En Silicon Valley, pues, como todos lo sabemos, Silicon Valley es un núcleo, o venía siendo, porque ya esto ha empezado a cambiar, venía siendo el núcleo de las grandes startups, el lugar donde las grandes corporaciones de TI se fundaban y crecían y se mantenían. Y Silicon Valley es un lugar donde es un lugar que empezó a atraer tanta gente y empezó a generar una explosión demográfica de tal nivel que, por ejemplo,
la propiedad de raíz tuvo un incremento elevadísimo en precios. Hace unos días estaba mirando lo que llegó a tener Silicon Valley antes de la pandemia en cuanto a precios, y resulta que un área de vivienda, un mini apartamento de alrededor de 30 metros, pues 30 metros es un área supremamente pequeña, podía estar valiendo aproximadamente $3.000 el arrendamiento. Eso llevado a dinero colombiano, estamos hablando de casi 12 millones de pesos el arrendamiento mensual por un espacio de 30 metros. Y no solo eso, no era fácil conseguirlo. Es decir, había que entrar en pujas para poder conseguir un espacio y para poder habitarlo. Con todo lo que ha ocurrido de la pandemia, mucha gente empezó a emigrar, a irse al campo, a irse a otras ciudades, a buscar estar con su familia. Todas esas personas empezaron a dejar esas propiedades desiertas y hoy en día, pues obviamente el precio cayó, ya es mucho más fácil encontrar un lugar, ya no se da tanto el tema de tener que pujar por un lugar. Y esas personas que se fueron no están pensando en regresar la mayoría. En algunas encuestas que se han hecho, la mayoría dice, no quiero volver, me quiero quedar en el campo, quiero trabajar desde una playa, me gusta trabajar en un café en otra ciudad. Y lo que ha empezado a pasar es un tema muy interesante porque Silicon Valley ha empezado a difundir su cultura. Esas personas que trabajaban en Silicon Valley, al irse a otros lugares, han empezado a difundir esa cultura a los lugares donde llegan. Y entonces se ha diseminado esa cultura. Es un tema muy interesante que no me quiero extender más en esto, pero les quiero dejar como caso de estudio. Y en estos casos, pues es un ejemplo muy claro de que el trabajo remoto llega para imponerse, para quedarse y llega para ser un tema con el que vamos a seguir conviviendo de aquí en adelante. El tema de los horarios flexibles, de la mano del trabajo remoto, también empieza a tomar mucha más relevancia. En algunos casos porque la gente lo quiere, un tema tan simple como calidad de vida, como pasa también en muchos casos con el trabajo remoto, simplemente calidad de vida. Personas que dicen, yo prefiero trabajar desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche porque quiero estar un rato con mis hijos en la mañana y despacharlos al colegio o llevarlos al colegio, y empiezan a hacer una demanda de cambio de paradigma en las organizaciones. Y todo esto, pues, aunque estamos hablando de la industria 4.0, empieza a tener mucha relevancia porque parte de lo que pasa en la industria 4.0 es que las personas empiezan a tener mucho más poder de negociación frente a las organizaciones y empiezan a pedir unas condiciones especiales. Con el tema de trabajo remoto, pues también se impulsa el horario flexible, porque una persona que se va a vivir a otro país donde el horario es diferente, también empieza a demandar unas formas de trabajo diferentes. Entonces, con todos estos cambios, con todo lo que se presenta en la transformación digital, en la era 4.0, ¿cuáles son los roles de gestión humana? ¿Qué tiene que hacer gestión humana en toda esa transformación digital? Pues aquí empezamos a hablar de unos roles especiales y principalmente dos. El primero, un rol de apoyo en la transformación de la compañía. Ese rol de apoyo consiste en que gestión humana empiece a ayudar a la compañía a transitar esa transformación digital o ese acomodamiento a las condiciones de la nueva era y empiece a definir formas en que la compañía puede seguir funcionando, dándole a las personas lo que están demandando, pero además adecuando procesos a toda esa transformación digital. Y lo más importante, diría yo, adecuando toda la forma de ser de la compañía a esa transformación digital. Aquí hay un tema que es clave y es que la compañía tiene que empezar a definir un norte sobre lo que quiere tener en la compañía
como forma de ser, como forma comportamental de la compañía. Y el segundo rol que tiene gestión humana es al interior de gestión humana. Es un rol de introspección, es cómo gestión humana se va a transformar para poder adecuar sus procesos a esa nueva era 4.0. De estos dos procesos, realmente se ve mucho que gestión humana se enfoca en el segundo, que es adecuar sus procesos, incorporar inteligencia artificial, incorporar ciencia de datos. Enseguida vamos a hablar un poco más de eso, pero la sugerencia es busquemos enfocarnos más en lo primero, que es acompañar la transformación de la compañía. Aquí hay una palabra clave que tuve un lapsus y casi no caigo, pero es cultura. La compañía tiene que definir cuál es la cultura que desea y el rol de gestión humana es ayudarlos a llegar a esa cultura y acompañar los procesos a acomodarse a esa cultura. Eso, desde mi punto de vista, es lo más importante que tiene que hacer gestión humana, más que acomodar sus procesos a las nuevas tecnologías. En ese rol de apoyo, donde hablamos que gestión humana lo que va a hacer es entrar a ayudar, a apoyar, a conllevar el proceso de transformación de la compañía, ¿cuál viene siendo entonces la ruta sugerida? La ruta sugerida vendría siendo la siguiente. Primero, trabajar con base en una visión de compañía 4.0. Y de pronto esto es lo más importante que tiene que definir una compañía desde el inicio. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo queremos ser? ¿Cuál es esa visión de compañía 4.0 que queremos tener? Si nos vamos a transformar digitalmente, ¿cómo vamos a transformarnos? ¿Qué es lo que va a cambiar? ¿Qué es lo que queremos llegar a ser? ¿Cómo vamos a transformar nuestro servicio para llegar a ser esa compañía 4.0? Obviamente esto pues no sale de gestión humana, esto viene de un tema estratégico de alta dirección, pero entonces lo que sugerimos que haga gestión humana es que se adapte a esa visión, que adopte esa visión y empiece a trabajar sobre cómo llevarla a cabo. Para llevar a cabo esa visión tenemos que definir unas competencias requeridas y aquí empezamos a trabajar mucho ya en temas mucho más aterrizados de gestión humana, que son cuáles son las competencias que tenemos que desarrollar. Y si bien aquí podemos hablar de unas competencias blandas, yo diría que lo clave para la transformación digital viene de la mano de las competencias técnicas. ¿Cuáles son esos conocimientos, cuáles son esas destrezas que queremos que nuestra gente desarrolle como compañía dentro del ADN de la compañía? ¿Qué es lo que técnicamente vamos a desarrollar que nos ayude a llegar donde queremos llegar? Tenemos que detectar las brechas entre el estado actual y esa visión, detectar qué ya sabemos hacer, qué tenemos que mejorar, qué tenemos que aprender a hacer, qué todavía no sabemos hacer y obviamente crear unos planes de trabajo para cerrar esas brechas, para lograr llegar a ese estado deseado. Y apalancar los líderes, la cultura y la organización en general hacia la materialización de esa visión. Aquí entonces ya es un acompañamiento con los líderes. Hay temas blandos que se vuelven muy críticos, como lo hablábamos en el slide anterior, por ejemplo, el tema del trabajo remoto. Para muchos líderes es un tema difícil, es un tema complicado, es un tema que les cuesta. Si no ven la persona sentada en un escritorio todo el tiempo, pues asumen que no está haciendo un trabajo. Tienen que cambiar esas formas de medición, esas formas de seguimiento y orientarlas más a resultados. Y desde la parte de cultura en general, pues también ayudar a adecuar toda la cultura de la organización en cuanto a formas de comunicación, formas de comportamiento. Aquí pues no quiero revolver temas, pero empieza a tener mucha relevancia todo lo que tiene que ver con la nueva cultura, o con la nueva cultura no, con la nueva generación, con las nuevas generaciones. El tema millennials ya se ha hablado demasiado, no voy a entrar en ese tema, pero
dentro de esa nueva cultura tenemos que tener en cuenta esas nuevas generaciones que empiezan a exigir unos protocolos diferentes. Protocolos de vestimenta, de lugar de trabajo, de horario, etc. Hablemos un poco de la ruta sugerida para la transformación de gestión humana. Cuando hablamos de gestión humana, entonces, ¿cómo va a funcionar? ¿Cómo se sugiere que trabaje, que se mueva esa ruta de gestión humana, esa ruta de transformación? Lo primero es, pues, aclare las competencias deseadas. Y esto tiene que ser un tema muy negociado con la alta dirección. Desde la visión que tengamos de compañía 4.0, ¿qué competencias vamos a desarrollar? En el caso, por ejemplo, de lo que hablábamos ahora, casos como el de Netflix, pues era clarísimo que la capacidad de distribuir contenido digital a grandes volúmenes de personas como servicio en la nube era una de las competencias clave que tenían que desarrollar sí o sí. Aquí viene siendo lo mismo. Obviamente cambia por cada industria. Mapee los dominios y brechas de competencias, empiece a definir qué sabemos y qué nos falta, realice planes para lograr la cultura deseada, conozca a las personas y facilite el conocimiento de los colaboradores por parte de los líderes. Este es un tema que se vuelve muy importante. Dentro de toda esa cultura 4.0, las personas empiezan a ganar unos conocimientos y una relevancia que se vuelve clave en las organizaciones. Las personas empiezan a obtener unas calidades donde la organización tiene que empezar a trabajar fuertemente retención, y esa retención pues no solamente está en temas económicos, en salario emocional, sino también en condiciones, y como lo dicen en diversas teorías, que la empresa se ponga la camiseta por las personas para que las personas se pongan la camiseta por la empresa. Es decir, que la empresa realmente se comprometa con las personas, y en ese compromiso el conocimiento de las personas se hace una parte fundamental. Es muy importante que entendamos quiénes son esas personas, qué les gusta, no solamente desde la parte superficial, no solamente saber que Jorge tiene unos estudios, tiene unos conocimientos y tiene unas habilidades, porque esa digamos que es la parte egoísta, saber qué le puede dar Jorge a la organización. Ese conocimiento tiene que ir mucho más allá, y es saber quién es Jorge como persona, saber si Jorge es casado, tiene hijos, cómo se llaman esos hijos, qué edades tienen, si Jorge es soltero y vive con una mascota, qué mascota es, cómo se llama esa mascota, qué le gusta a Jorge, cuáles son sus pasatiempos. ¿Y esto por qué se vuelve importante? Esto se vuelve importante porque en la medida en que la empresa empieza a conocer mejor las personas, la empresa puede tener la posibilidad de ofrecerles mejores condiciones, ofrecerles unos planes de bienestar mucho más aterrizados y entregarle información clave a los líderes para momentos de conversaciones difíciles. Cuando hay, por ejemplo, una conversación sobre desempeño, que es una conversación que puede llegar a ser espinosa, empezar rompiendo el hielo con temas más light y del conocimiento de la persona, demuestra que hay un interés por la persona y puede ayudar a que esa conversación espinosa se vuelva mucho más liviana y podamos realmente entendernos mucho mejor. Considere incorporar tecnologías en los procesos, pero solo donde realmente agreguen valor. Cuando hablamos de estas tecnologías 4.0, empezamos a escuchar por todos lados un montón de términos: inteligencia artificial, machine learning, chatbots, analítica de datos, análisis de grandes volúmenes de información, en fin. Y en algunos momentos pudiéramos sentir como si se nos fuera a explotar la cabeza con todo eso y decimos, es que estoy cogido de la noche, es que yo no he implementado inteligencia artificial. Pues ahí viene una pregunta que es mucho más importante.
dónde la necesitamos. No es incorporar todos estos procesos porque sí, porque son la moda. Es donde realmente los vamos a necesitar. Ejemplo, uno de los puntos donde más se ha estado incorporando todo este tema de nuevas tecnologías es en selección de personal. Y se habla mucho de realizar selección de personal mediante inteligencia artificial. Y muchas personas piensan que esto es simplemente contratar una empresa que sea experta en inteligencia artificial o que tenga un software con inteligencia artificial en los procesos de selección y contrato esa empresa y en 15 días ya tengo procesos de selección con inteligencia artificial. Y resulta que es que cuando yo voy a hacer mis procesos de selección, normalmente esos procesos tienen 5 candidatos. Pues realmente, ¿qué me va a agregar de valor tener inteligencia artificial en un proceso de selección donde tengo 5 candidatos? Pues lo que va a hacer la inteligencia artificial es decirme, mira, de esos 5 yo te recomiendo que trabajes con estos 2. Realmente nos hizo un ahorro significativo en tiempo y en trabajo. Realmente, aquí la recomendación es, seamos prácticos, miremos dónde agrega valor. Hay unos casos en los que trabajar con un Excel, pues realmente no tiene sentido. Por ejemplo, si yo voy a hacer una evaluación de competencias, hacer una evaluación de competencias a punta de Excel es una labor titánica, porque cuando ya tengo toda la información, integrarla para sacar reportes es una cosa absurda. Así sean pocas personas, hacer una evaluación de competencias de 20 personas, que es un número pequeño, con Excel, es una cosa absurda. Pero también es absurdo hacer un proceso de selección con inteligencia artificial cuando tengo 5 candidatos. Entonces seamos prácticos en eso y apliquemos la tecnología, todo lo que sean nuevas tecnologías, donde realmente aplique. Cuando hablamos de esto de nuevas tecnologías, yo les quiero hacer una sugerencia y es, tengan mucho cuidado con los espejismos, porque cuando empezamos a hablar de estas tecnologías y empiezan a sonar muy interesantes y qué bueno aplicar inteligencia artificial y el año entrante la meta de nuestro departamento de gestión humana es que tengamos inteligencia artificial en todas partes, ahí puede haber unos espejismos que tal vez no sepamos que existen y por eso quiero dejarles acá como la advertencia. Algunos de esos. Primero, inteligencia artificial deficiente. ¿De qué estamos hablando acá? ¿A qué nos referimos con inteligencia artificial deficiente? Algunas empresas que realmente pueden utilizar inteligencia artificial en procesos, voy a volver con el ejemplo de procesos de selección. Podemos tener una empresa que quiera hacer procesos de selección de personal donde tenga procesos con 150 candidatos. Ese es un caso donde la inteligencia artificial puede llegar a ser muy interesante, porque es que de 150 candidatos, mediante inteligencia artificial, poder disminuir esos candidatos a 10 para ya realizar una selección más humana, más personalizada con esos 10, tiene todo el sentido. Sin embargo, pasa mucho esto, y es que se aplica el algoritmo de inteligencia artificial, se incorpora dentro de los procesos de selección de personal, pero no medimos muy bien qué está haciendo ese algoritmo. Entonces, después de un tiempo, el personal de gestión humana está feliz porque siempre de 150 hojas de vida, la inteligencia artificial les dice, trabaja con estas 10. Y eso nos disminuye tremendamente el trabajo, pues el tiempo de selección. Pero no nos detenemos a revisar de esas otras 140 hojas de vida o de esos otros 140 candidatos que fueron descartados, realmente qué había ahí. Y resulta que si esa inteligencia artificial no está lo suficientemente bien entrenada, puede que nos esté descartando un montón de candidatos que son los ideales y nos esté entregando 10 candidatos que no necesariamente sean tan buenos y posiblemente no nos estemos dando cuenta. Entonces, hagámosle un poco de doble clic, al menos al principio, a cómo funciona esa inteligencia artificial.
Y aquí una aclaración para las personas que de pronto no tengan suficiente conocimiento de cómo funcionan estos temas de inteligencia artificial. Inteligencia artificial no es magia, y esto es muy importante tenerlo claro. No es algo que yo puse a funcionar y mágicamente me dio todo lo que yo quería. La inteligencia artificial es muy cercana a cómo funcionaría una nueva persona en la organización. Una nueva persona que empiece a trabajar, hablemos de un psicólogo, que empiece a trabajar en la organización y empiece a hacer procesos de selección, no, el primer día seguramente no va a hacer los procesos ideales, porque todavía no conoce bien la cultura de la organización, porque no conoce bien el líder al que le va a entregar ese candidato una vez sea seleccionado, o esa nueva persona, ese nuevo integrante del equipo, porque no está adaptado a lo que es la realidad de la organización. La inteligencia artificial es igual. Cuando empieza a funcionar, necesita un tiempo de entrenamiento, donde entienda cómo en la organización realiza esos procesos de selección. Y generalmente lo que se hace al principio es entrenarla sobre cómo se han hecho históricamente los procesos de selección para que entienda cómo los hacemos en nuestra organización y pueda empezar a hacerlos de una manera similar. Es muy parecido a como si contratáramos una nueva persona y le dijéramos, mira, estos son los procesos que hemos hecho en los últimos 6 meses, estúdialos. Mira cómo hemos descartado a las personas, a quiénes hemos descartado y por qué. Y con base en eso vas a entender cómo tomamos las decisiones y vas a poder tomar decisiones para esta organización. Entonces, cuidado con esa inteligencia artificial deficiente. Segundo, inteligencia artificial inexistente. En el mercado hay muchas personas hablando de inteligencia artificial y ofreciendo inteligencia artificial cuando lo que tienen son realmente algoritmos simples, donde simplemente dice, si la persona la estamos buscando para Medellín y los candidatos son de Bogotá, pues no sirven, descártalos. Eso es una comparación 1 a 1, ahí no hay inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene un grado mayor de complejidad y de hecho una inteligencia artificial en un momento dado podría decir, ir más allá y decir, aunque tengamos personas de Bogotá, las vamos a admitir dentro del proceso porque con base en la experiencia que hemos tenido, la mayoría de esos candidatos están dispuestos, si se presentaron a un proceso en Medellín es porque están dispuestos a venir a trabajar en Medellín. Entonces, no dejen, como decimos popularmente, que les metan gato por liebre, ofreciéndoles inteligencia artificial cuando lo que tienen son algoritmos simples. Y un tercer punto de estos espejismos son los chatbots. Cuando hablamos de sitios de trabajo con nosotros, por ejemplo, es donde más se utilizan los chatbots. Todas las empresas quieren tener chatbots. Yo quiero que mi sitio de trabajo con nosotros tenga un chatbot porque es lo último en tecnología y porque nosotros, pues obviamente tenemos que tener lo último en tecnología. En muchos casos, está demostrado que la experiencia de las personas que interactúan con chatbots es tremendamente negativa y terminan dañando la imagen de la marca. Para que lo tengamos claro, los chatbots pues pueden ser de dos tipos. Pueden ser chatbots que simplemente tengan unas preguntas y respuestas programadas, entonces yo entro y le digo, quiero saber cómo es la cultura de la organización y resulta que ya hay un párrafo escrito que el chatbot simplemente entrega hablando sobre la cultura. Eso es un chatbot programado y hay chatbots que trabajan un poco más allá con inteligencia artificial, que van aprendiendo día a día, pero que igualmente toman un tiempo para poder entender cómo funciona la compañía y cuáles son las preguntas, cómo se responden esas preguntas y van aprendiendo de cada respuesta. Una sugerencia muy grande que les doy es, cuando implementen, si quieren implementar un chatbot, dejen siempre abierta la posibilidad de hablar con una persona. Seguramente ustedes lo han vivido cuando entran a una página web que les ofrece chat y uno dice, uy, qué bueno, voy a poder preguntar lo que se me antoje. Y empiezas a preguntar cosas y el chatbot te empieza simplemente a decir, no, yo te puedo responder estas 3 preguntas. ¿Cuál quieres que te responda? La decepción es total. Y siempre es supremamente importante tener la posibilidad, si tenemos un chat, de que haya una persona con la que se pueda interactuar.
Hablando de procesos, cambiando un poco ya el tema, entonces, si vamos a montar unos procesos internos, montemos solamente procesos y cambios que se puedan mantener en el tiempo. Aquí voy entonces a hacer ya un cambio en todo este paradigma. Veníamos hablando mucho de Industria 4.0, de lo que es transformación digital, de un montón de temas que tienen que ver con la nueva era y con nuevas tecnologías y demás. Enseguida vamos a volver con eso, pero aquí quiero aterrizar un poco y quiero que pensemos en la realidad de nuestras organizaciones. No estamos obligados a ir a implementar todo eso, a ir a implementar inteligencia artificial. No es porque no sea buena, no es porque no ofrezca muchas cosas. Allá tenemos que llegar tarde o temprano. La sugerencia es simplemente no nos volvamos locos con todos esos términos. No pensemos que porque todo el mundo habla de eso, nosotros tenemos que tener eso ya. Aterricemos un poco nuestra organización y con cabeza fría pensemos cuáles son esos procesos que vamos a implementar. En esta charla es posible que tengamos empresas que dicen, vea, yo en mi organización todavía no he hecho ni evaluación de competencias, ni gestión del desempeño, ni tengo muy bien definido el proceso de selección, pues, pero es que eso ya es cosa del pasado. Yo quiero ya brincar a gestión humana 4.0. Eso realmente es como tratar de caminar sin saber gatear, o tratar de correr sin saber caminar. La sugerencia es, empiece por lo básico. Esos procesos le pueden llegar a 4.0 cuando usted los madure, pero primero empiece por tenerlos claros. Si usted no tiene todavía definidos perfiles de cargo, pues no se ponga a pensar en inteligencia artificial y en procesos de análisis de Big Data. Defina los perfiles de cargo en un Excel. No tiene que tener una plataforma súper definida. Siéntese con un Excel y defínalos. Cuando defina esos procesos, defina los procesos que realmente usted va a sostener en el tiempo. Hay personas que dicen, no, mi plan de trabajo es, en los próximos 6 meses vamos a definir estos 10 procesos de gestión humana. Y resulta que los definimos muy bien, pero son procesos que como organización no estamos en capacidad de seguir llevando en el tiempo y seguir manteniendo. Entonces resulta que hacemos el próximo año, hacemos 10 procesos de gestión humana y para el 2022 solamente sobreviven 2. Y eso pues porque logramos mantenerlos vivos. Es preferible que vamos incorporando e implementando pocos procesos, pero que sean procesos que realmente vayan a tener una continuidad en el tiempo. Y ahí viene este tema que estamos hablando en el segundo ítem de este slide, y es la real transformación funciona solo si es sostenida en el tiempo. Y aquí tenemos que hablar de hábitos y hábitos organizacionales. El cambio de las organizaciones es muy similar al cambio de las personas. Yo soy un firme creyente, y aquí, discúlpenme, hablo de unos temas ya de creencias personales, pero creo que ustedes me van a entender esto como un ejemplo. Yo soy un firme creyente que las dietas no funcionan, porque las dietas están condicionadas en el tiempo. O sea, tú estás a dieta, quiere decir, tú no te vas a quedar a dieta el resto de la vida. Cuando tú dices estoy a dieta porque quiero bajar peso, es porque dentro de 2 o 3 meses, cuando hayas llegado a tu peso, vas a dejar la dieta. Con mucho respeto para las personas que sepan mucho más que yo de alimentación saludable y otras cosas, la recomendación que escucha uno todo el tiempo de médicos y de nutricionistas y demás es no hagas dieta, crea hábitos. Hábitos que vayas a mantener en el tiempo, hábitos alimenticios en ese ejemplo. En el caso de la organización es lo mismo. Empieza a generar unos hábitos que realmente vas a mantener en el tiempo y con eso vas a generar una real transformación. Si hablamos de ese ejemplo de alimentación, pues no hay una real transformación en que tú hagas una dieta. Lo que va a pasar es que si empiezas una dieta ahora, que es muy mal momento porque ya viene diciembre y nos van a ofrecer natilla y buñuelo por todo lado, bueno, quién sabe con la pandemia, pero si empezamos una dieta ahora, estamos en noviembre, y la mantenemos, digamos, hasta marzo, seguramente en marzo vamos a estar en nuestro peso ideal.
pero es muy probable que en junio otra vez estemos con sobrepeso, porque no es un hábito. Si quieres cambiar tu peso, tu estado físico, empieza hábitos que realmente sostengas en el tiempo. Igual para las organizaciones. Ruta sugerida. La ruta sugerida, entonces, pues si hablamos bueno, listo, entonces yo dónde estoy y hacia dónde me debo mover. Nosotros tenemos una ruta sugerida. Esto que les estamos proponiendo está basado en la experiencia que hemos tenido con clientes, en lo que estamos viendo que generalmente incorporan las organizaciones. Esto no es una camisa de fuerza, este no es el estudio del MIT, es una propuesta basada en la experiencia y, como decimos popularmente, muy platanizada. Es lo que se está haciendo normalmente en Colombia y en Sudamérica. Lo primero, asegura que tus procesos legales están cubiertos. Es decir, asegura que tengas todas las personas con contratos, asegura que estés cubriendo correctamente todas las prestaciones sociales, asegura que tus contratos tengan unas bases legales sólidas, pero no hablemos solo de contratos, en términos generales, todo lo que tenga que ver con seguridad y salud en el trabajo, todo lo que tenga que ver con manejo de políticas, con manejo de reglamentos. No te pongas a trabajar en hacer procesos de selección de personal supremamente elaborados o de desempeño, de competencias, cuando todavía no tienes tus procesos básicos legales cubiertos. Empieza por los procesos básicos legales. Cuando cubras esos procesos básicos legales, pues continúa, la sugerencia es continúa con un tema de perfiles de cargo, que las personas sepan bien qué es lo que se espera de ellas, cuáles son sus funciones, qué es lo que como compañía estamos buscando con ese talento. Y aquí viene un tema muy importante, y es que los socialices y los mantengas vivos. En muchas compañías, y seguramente pues algunos de los asistentes se van a ver reflejados acá, en muchas compañías los perfiles de cargo es un Excel con N número de páginas. Si tenemos 200 perfiles de cargo, es un Excel con 200 hojas, donde cada hoja es un perfil de cargo. Funciona, sí, pero ese Excel entonces está en el computador de todas las personas de gestión humana. Ahí es donde decimos que están muertos. ¿Por qué están muertos? Porque las personas de la organización no están teniendo acceso a esos perfiles. No saben cuál es el perfil que se espera de ellos, no saben cuáles son las funciones que se esperan de ellos y no están actualizándose. La idea es que la empresa respire esos perfiles de cargo. En ese caso, pues, si pueden trabajar con una herramienta que les permita tener esos perfiles de cargo disponibles, visibles por las personas, centralizados, sería lo ideal. No necesariamente tienen que entrar con un software para eso. Pueden buscar otras alternativas, pueden montarlos en la nube, en las nubes que ya les da un Google o un Microsoft, y compartirlos desde ahí. Muchos de los perfiles de cargo no tienen información necesariamente confidencial, como para que no los pueda conocer cualquier persona de la organización. Pero si tus perfiles de cargo sí tienen información confidencial, pues al menos tienen que estar a la disposición de los colaboradores que están en esos cargos y de los líderes de esos colaboradores. Hojas de vida actualizadas y profundas. Es un tema increíble, pero en muchas de nuestras organizaciones conocemos mejor los candidatos que se están presentando a trabajar con nosotros que las personas que ya trabajan con nosotros. Entonces nos encontramos con que estamos haciendo un proceso de selección para un analista desarrollador. Y tenemos 5 candidatos, de los cuales tenemos una información supremamente profunda, pero de esa persona que trabaja con nosotros hace 5 años, no tenemos conocimiento. Entonces la invitación es, trabajemos bien esas hojas de vida internas, actualicémoslas y démosle cierta profundidad. La hoja de vida debería llegar a mucho más
que saber simplemente la persona qué conocimientos tiene, qué estudios ha tenido y cuál es su historial laboral. En esas hojas de vida deberíamos tener información sobre cuál es su núcleo familiar, cuáles son sus gustos, cuáles son sus pasatiempos, cuál es esa información blanda de la persona. Hoy en día, por ejemplo, se hace clave tener información de las condiciones en las que esa persona puede hacer un trabajo remoto. Es decir, por ejemplo, con todo el tema de la pandemia, cuando se presentó la pandemia y por ley las personas tuvieron que irse a trabajar a la casa, que no fue una decisión organizacional, nos topamos con que la mayoría de las compañías no tenían ni siquiera la forma de saber si las personas querían o no trabajar desde casa, trabajar de manera remota. Y en este punto, pues uno pensaría que todo el mundo diría sí. La sorpresa es que hay muchas personas que dicen, no, en mi casa no tengo las condiciones, en mi casa el ruido no me deja, en el lugar donde yo vivo o las personas con las que yo vivo no me permiten hacer teletrabajo. Entonces, es un tema importante a validar ahí. Es un tema, es una información básica que es importante poder recopilar y que debería ser parte de las hojas de vida. Incorporación y desvinculación. Podría ser el siguiente paso. Empecemos, cuando contratemos las personas, empecemos a hacer un buen proceso de incorporación, sobre todo a explicarle todo lo que tiene que aprender de la compañía y asegurar que tenga las competencias técnicas, sobre todo las competencias de TI, y pues obviamente también de su cargo, pero de TI para manejar su cargo. Hoy en día en las compañías, cuando una persona ingresa, necesitamos que empiece a manejar un montón de sistemas de información. Por ejemplo, entra una persona y tiene que saber manejar el CRM, tiene que manejar un sistema como Teams o como Meet, si ustedes tienen Google. Posiblemente tengamos un wiki interno de la compañía. Si hay una plataforma de gestión del talento, necesitamos que lo sepa manejar. Y hay un montón de ítems. Hagamos un buen proceso de incorporación y de desvinculación. No necesitan tampoco una plataforma para esto. Si la tienen, genial, pues va a ser mucho mejor, todo va a estar más ordenado, pero esto lo pueden hacer en un Excel. Pero por lo menos tengan esa lista de chequeo y lo importante, no solo la tengan, úsenla. Después de esto, el tema de gestión de desempeño, la sugerencia es continuar con gestión del desempeño. ¿Y por qué? Gestión del desempeño empieza a ser un tema ya con unos tintes legales importantes. No solamente porque queramos hacer unos despidos justificados y hacer unos despidos donde no indemnicemos a una persona, sino por un tema incluso de simple justicia, de que si llegamos a una decisión de despedir a una persona, mínimamente esa persona haya tenido un proceso de seguimiento, donde se le haya hecho una validación de qué fue lo que pasó, donde haya habido una opción de descargos y donde si el despido va a ser por un tema de desempeño, por lo menos tengamos unas condiciones claras para decirle, es que te tenemos que despedir porque mira que en términos de desempeño ha pasado esto y tú has estado al tanto de que no veníamos bien. Así vayamos a indemnizarlo, es un tema de simple justicia. Evaluación de competencias sería el punto siguiente a continuar, y aquí hablamos de competencias blandas y competencias duras, y la sugerencia es continuar con este tema, sobre todo porque a partir de esto podemos hacer planes de desarrollo. Planes de desarrollo no lo estoy incorporando acá, o todo el tema de desarrollo, digamos que lo tengo incorporado dentro del tema de competencias. Cuando hacemos la evaluación de competencias, pues no sirve de nada saber que una persona es importante que mejore una competencia si no vamos a hacer el plan para que la mejore. Pues va a ser una información que nos costó levantar y que vamos a dejar morir. Claramente la idea es que podamos hacer un plan con esa información. Posteriormente, el tema de clima se vuelve clave. El tema de clima es altamente sugerible trabajarlo con un sistema de información.
Se puede trabajar en un Excel, pero recopilar la información va a ser bastante pesado. De pronto, en algunos casos, si ustedes diseñan bien el Excel, pues podría llegar a ser un poco más liviano, porque acá no es como evaluación de competencias, donde tenemos que empezar a integrar por persona la información. Todo el mundo en clima está hablando desde la organización. Digamos que es más fácil manejarlo en un Excel, pero pues obviamente mejor si lo podemos hacer desde una herramienta. Este tema de clima se vuelve muy clave en la industria 4.0 porque nos ayuda a medir qué tan cercanos estamos a toda esa cultura que estamos trabajando. Y pues obviamente, al igual que en evaluación de competencias, no sirve de nada que simplemente levantemos una información. Lo importante acá es que podamos actuar sobre esa información y que podamos hacer unos planes de trabajo sobre esa información. Continuaríamos con formación, haciendo planes de formación para las personas de acuerdo a lo que queramos lograr como industria 4.0 y selección de personal seguido de otros. Realmente cuando hablamos de gestión humana, pues la lista de procesos es una cosa interminable. Hablaríamos también pues de bienestar, de beneficios, que todo esto se alinea con la cultura, pero digamos que para no alargarnos con todo el listado de procesos, si ustedes todavía no han cubierto todos estos procesos, la sugerencia es empiecen por ellos, antes de pensar en otras cosas, inteligencia artificial, analítica de datos y otras cosas. Hablemos entonces ahora ya sí un poco más de procesos 4.0. Imaginémonos que lo anterior está cubierto. Vamos a ver qué hay en procesos 4.0. Y aquí ese paréntesis es importante. No nos vamos a enloquecer, porque este es el punto donde empezamos a hablar de un montón de cosas, donde sentimos que se nos va a explotar la cabeza, porque tenemos un montón de temas que no estamos cubriendo y decimos, no, yo todavía no tengo analítica de datos y Big Data, no he podido aprender qué es esa vaina y no la he incorporado, que no se nos explote la cabeza. Vamos paso a paso y pues aprendamos qué es este tema, aprendamos qué son estas nuevas tecnologías, cómo las podemos ir incorporando e incorporémosla con calma y con buena letra. Hablemos un poco como de los escenarios más claros, donde se empieza a incorporar hoy en día tecnología en todo el trabajo de gestión humana, en los procesos de gestión humana. Selección de personal es tal vez el proceso donde más se ha incorporado nuevas tecnologías en todo el trabajo de la selección del personal. Dentro de lo que más se puede ver que se ha incorporado hoy en día, está algo que ya mencionábamos, inteligencia artificial en el filtro del personal, inteligencia artificial en análisis de video. Este tema es que si la persona genera una videoentrevista o una videopresentación, que es algo que hoy en día se está utilizando mucho, la inteligencia artificial puede hacer un análisis de ese video. Obviamente, si tenemos 150 candidatos, pues tener un análisis de video de inteligencia artificial puede ser interesante. También les sugiero que cojan esto con pinzas y que lo usen solamente si es realmente importante y de impacto para ustedes. Inteligencia artificial en el procesamiento de hojas de vida en formato tradicional. Este tema de inteligencia artificial en el procesamiento de hojas de vida, pues es básicamente que un candidato cargue la hoja de vida en un PDF o en un Word y que el proceso de inteligencia artificial tome toda esa información y llene el perfil de la persona o lo que podríamos llamar la hoja de vida desagregada, los campos desagregados en la hoja de vida. Pues esto se vuelve muy interesante cuando tenemos un espacio de trabajo con nosotros y cuando podemos darle esa facilidad al candidato de poder desagregar la información. Pero si estamos hablando de empresas pequeñas y medianas, seguramente es algo que va a sobrar y que no va a ser tan necesario. Y ahí la sugerencia sería, pues no se complejicen con procesos que no están necesitando. Dentro de selección de personal, también el tema de Big Data
se está utilizando tremendamente y es para, dentro de esos grandes volúmenes de hojas de vida, poder hacer búsquedas basadas en patrones y poder entender cuáles pueden ser los candidatos ideales para el cargo que estamos buscando. Hablemos también un poco de desempeño por objetivos. Cuando hablamos de desempeño por objetivos o desempeño por metas, ahí podemos tener también unos temas que se vuelven interesantes dentro de las nuevas tecnologías, pero que vuelve y juega, pues no son para todo el mundo. Y es, por ejemplo, la adaptación del software o del sistema a las estructuras organizacionales no convencionales. Es decir, estamos hablando de software que puede empezar a entender que una persona no necesariamente tiene un solo líder, que puede tener varios líderes porque está en varios proyectos, que puede estar cambiando de proyectos, que la organización es altamente dinámica y una persona que está en un proyecto hoy, posiblemente la semana entrante ya no esté y tal vez esté en otro proyecto. En esos casos es sumamente clave, pues se vuelve importante que el software sea capaz de adaptarse a esos procesos y sea capaz de entender esas dinámicas organizacionales y de poner a trabajar esos líderes con las personas de acuerdo a esos cambios. Y la generación de sinergias. Esto básicamente es que el software puede empezar a detectar quiénes están trabajando en equipo, quiénes están trabajando en un proyecto, sin que necesariamente se le diga, mire, sin que tenga que venir alguien a decirle al software, hay un proyecto y los integrantes son estos. Que el software pueda empezar a detectar esas dinámicas y a proponer sinergias. Es un tema donde el software se empieza a volver un apalancador de los procesos. Pero volvemos a lo mismo, si nuestra empresa es una empresa de 20 personas, pues hombre, fácilmente nos comunicamos, fácilmente sabemos que Luis Cardona está trabajando en X proyecto y Jairo en el Y y Andrea en el Z y sé con cuáles me puedo apalancar. Y no necesitamos un software súper avanzado para lograr ese tipo de cosas. Obviamente si tenemos una empresa con 2.000 colaboradores, incluso menos, con 300 colaboradores, pues este tipo de software empieza a ser unos temas interesantes y empieza realmente a apalancar esos procesos. Si hablamos de competencias, evaluaciones de competencias que normalmente hacemos mediante evaluaciones de 360, pues aquí también hay unas mejoras, y es que mediante inteligencia artificial podamos empezar a olfatear la información. Esto de olfatear es que empecemos a detectar qué personas están interactuando y que yo pueda decirle a una persona que por favor me dé concepto de competencias o de comportamientos de otra persona, no necesariamente porque sean pares, sino porque están interactuando, porque vemos que están trabajando juntos en algún proyecto, o tan simple como que están trabajando en un área física común de la organización o de la oficina, y podemos empezar a preguntar cosas sobre el comportamiento de esa persona, sobre sus hábitos, sobre el relacionamiento, y eso se vuelve información sumamente clave. Un software de inteligencia artificial que empiece a olfatear esas relaciones que no son tácitas se vuelve sumamente interesante. Vuelve y juega. Si somos 20 personas, pues fácilmente le pregunto a cualquiera por otro y tengo la información. Levantamiento proactivo de datos. En competencias de 360, pues también la detección de la estructura organizacional y de las relaciones no estandarizadas, es decir, personas que trabajan en equipo, personas que conviven en la misma área organizacional, pues se vuelve clave. En temas de clima, lo que se está trabajando mucho en la industria 4.0 es que podamos medir el pulso de la organización, que el clima no necesariamente se esté trabajando con una medición que hacemos una vez al año y resulta que la hicimos en enero y por allá en octubre pues ya no podemos confiar mucho en esa medición de clima porque pues han pasado un montón de meses
el caso puntual es este año. ¿Ustedes creen que el clima de la organización se ha modificado con la pandemia? Pues es seguro que sí. Y si una organización hizo una medición de clima en febrero o principios de marzo, pues esa medición de clima hoy ya no nos está diciendo nada. La propuesta aquí es empezar a hacer mediciones de clima más tipo pulso, es decir, continuamente, y estar continuamente haciendo pequeñas preguntas. No es todos los meses hacer una evaluación completa de clima y a cada persona hacerle 30 preguntas sobre cómo ve la organización, qué tan contento está, qué le gustaría mejorar, sino hacer preguntas eventuales. Una sola pregunta, 1 o 2 veces a la semana. Y con esas respuestas vamos teniendo una medición continua del pulso de la organización y vamos simplificando estos procesos, descentralizándolos y llevándolos a que los procesos sean cada vez mucho más del día a día, mucho más adaptados a esas realidades donde los horarios de trabajo y los lugares de trabajo se están dinamizando y donde tenemos pues unas formas de trabajo que son muy diferentes a las que estábamos acostumbrados a tener y unos públicos que esperan también una adaptación de la organización a esas formas de trabajo. Bueno, esto es básicamente lo que les quería compartir el día de hoy. Creo que hablé un poco rápido y hice que el tiempo nos rindiera bastante. Pero básicamente esto es lo que les quería compartir el día de hoy. Espero que la información haya sido clara. Si les parece, podemos mirar si hay algunas preguntas y podemos tomarnos un poco de tiempo para conversar sobre lo que tuvimos o sobre las dudas que puedan surgir. Bueno, Juan David, muchas gracias por tu intervención, muchas gracias por todo este conocimiento que con seguridad va a ser de gran ayuda para todas las empresas y asistentes que están hoy en la charla. Bueno, sí nos han hecho varias preguntas, entonces se las voy a empezar a compartir. Listo, entonces dice, ¿para qué tipo de empresas se recomienda implementar la inteligencia artificial para no caer en espejismos? Muy bien. Bueno, pues básicamente la respuesta es valida tus volúmenes. Cuando valida tus volúmenes y valida muy bien qué tan juiciosos podemos implementar esa inteligencia artificial. Si lo que tenemos es un pequeño presupuesto donde la expectativa es que implementando inteligencia artificial con muy poco o casi nada de esfuerzo, vamos a tener una solución mágica que va a hacer que nuestros procesos de selección empiecen a decirme simplemente aquí están tus 3 candidatos de una manera súper automática. Esa es una expectativa que realmente va a ser difícil de cumplir y que no te va a dar los resultados que estás esperando. La implementación de un proceso como inteligencia artificial requiere un esfuerzo importante, requiere una dedicación importante, súper importante la validación, o sea, es clave la validación, precisamente por el tema de espejismos. Si tu organización tiene la capacidad, el músculo, si ustedes desde el área de gestión humana y ojalá con acompañamiento del área de TI tienen la capacidad de hacer una inversión en esto y realmente lo ven como necesario por los volúmenes de información que están manejando, pues adelante, les va a generar valor. Pero volvemos a lo que estábamos mencionando en la charla sobre sobre abordar estas tecnologías de una forma práctica. ¿Son necesarias? Si la respuesta es sí, tenemos la capacidad y el músculo para hacerlo, estamos dispuestos a hacer una inversión en echar a andar estos procesos de una forma completa y validada. Si la respuesta es sí, adelante. Si la respuesta es no, la sugerencia que les daría es continúen con procesos más tradicionales. No todo el mundo tiene que moverse ya a inteligencia artificial en todo lo que tiene que ver con gestión humana. Lo más importante en todo este tema de Industria 4.0 es
apoyar la organización en la transformación que la organización pueda querer realizar. Perfecto, muchas gracias. Bueno, por aquí nos hacen una pregunta desde una IPS. Dice, en una IPS, institución prestadora de servicios de salud, ¿cómo aplicaría esta transformación? Muy bien, pues realmente cuando hablamos de transformación digital esto depende mucho de cada sector. Esa pregunta para mí es difícil contestarla porque no es una pregunta tan sencilla como cómo va a transformarse una IPS, una EPS en un tema de 4.0. La recomendación es, primero que todo, desde alta gerencia, porque esto no es un tema que pueda arrancar desde gestión humana, pues gestión humana lo puede poner sobre la mesa, pero alta gerencia es la que lo tiene que pedalear. La recomendación es empiecen a mirar cómo con la tecnología pueden mejorar la atención, pueden mejorar el servicio, pueden dar un mejor servicio y cómo ustedes pueden empezar a hacer mucho más, a generar mucho más valor para sus colaboradores utilizando la tecnología. Y de pronto con base en eso pueden encontrar el camino para que la tecnología sea la base de la organización, si es que allá vamos a llegar. Y aquí creo que es importante hacer una claridad, y es, no necesariamente todas las industrias tienen que convertirse en industrias 4.0 con base tecnológica. Algunas seguramente seguirán funcionando simplemente con mucho apoyo 4.0, perdón, con mucho apoyo tecnológico, pero no necesariamente tendrán que transformarse por completo. Entonces, validen referentes del mercado, validen cómo ustedes con la tecnología pueden dar un mejor servicio, miren qué está pasando a nivel internacional, muy importante, y tengan los ojos abiertos. Y creería que lo más importante, estén abiertos a la posibilidad de cambio, porque cuando el cambio se asome, si no se transforman rápidamente, lo que está demostrado es que posiblemente va a llegar un gigante que los lleve a desaparecer. Bueno, claro que sí. Yo creo que esta respuesta que nos acabas de dar responde en parte a esta nueva pregunta, pero nos adicionan algo. Él decía, en una pequeña empresa de auditoría y contabilidad, ¿cómo hacerlo y por dónde empezar? Muy bien. En temas de contabilidad, de hecho, yo pienso que ya ustedes empiezan a ver algunos indicios de lo que puede ser una industria 4.0. Cuando hablamos de contabilidad, voy a hablar inicialmente de los indicios que yo alcanzo a ver, que pueden ser todavía muy superficiales, pero cuando hablamos de, por ejemplo, de declaraciones de renta, todavía de persona natural, me imagino que ustedes están muy orientados a empresa, pero voy a ponerles el caso con persona natural para que por lo menos me entiendan para dónde va el tema. Ya muchas personas están realizando la declaración de renta no con un contador con el que toda la vida contrataban, sino con plataformas, donde al ingresar a la plataforma les hace una serie de preguntas y les propone una declaración de renta. Yo creo que ese es un primer paso de lo que está pasando con la transformación digital en temas de contabilidad. La verdad, no creo que estemos muy lejos de llegar al punto donde sistemas similares empiecen a funcionar para contabilidad empresarial, donde haya, digamos, un sitio web donde se presta un servicio y yo simplemente cada mes entro, respondo unas preguntas, pues cuando hablo yo es una persona administrativa de la organización, de la misma manera en que le entrega una documentación a un contador, pues le entrega la documentación no a un contador, no a una persona, sino a un sistema que va a procesar toda esa información, va a hacer los reportes a la DIAN y va a entregarle una respuesta a la organización. Claramente los contadores van a seguir siendo necesarios, claramente no todo es simplemente prestar estas declaraciones mes a mes, trimestre a trimestre, año a año, y las personas van a seguir siendo necesarias, pero
muchos de los servicios seguramente van a empezar a migrar a ese tipo de plataformas. ¿Cuál sería la sugerencia? Empiecen a mirar si es viable migrar a ese tipo de plataformas. Empiecen a mirar si es viable ofrecer servicios que estén más orientados a esa forma de trabajo. Y de pronto varíen qué pueden hacer con nuevas tecnologías como facturación electrónica. La facturación electrónica pues ya es una realidad, ya por obligación tiene que cumplirse. No sé si ya entró 100% en rigor y todo el mundo tiene que facturar electrónicamente hoy, pero pues si no lo tienen que hacer hoy, lo van a tener que hacer dentro de muy poco tiempo, y seguramente eso va a implicar unos hitos en el tema de contabilidad, porque vamos a tener toda la información en línea y ahí va a haber unas oportunidades. Entonces, abran los ojos frente a esas oportunidades y cómo pueden ofrecer servicios con esas oportunidades. Luzma, tienes el micrófono cerrado. Perdón, muchas gracias. Bueno, nos indican qué tipo de tecnología sugiere para medir la productividad de los empleados. Muy bien. Ahí hablaríamos de dos vertientes o dos grupos de colaboradores. Bueno, y para el uso del lenguaje, cuando yo hable de colaboradores, me refiero a los empleados. La idea sería, pues la sugerencia sería, trabaja diferente el personal que sea de tipo operativo y el personal que sea de tipo administrativo. Eso antes de hablar de la tecnología. Ya voy a empezar a hablar de la tecnología, pero inicialmente es importante separar esos dos grupos de personas. ¿Por qué separarlos? ¿Y qué es personal operativo? Personal operativo no necesariamente es lo que conocemos como el operario de planta. Hay personal operativo que incluso trabaja desde la oficina. Les voy a dar un ejemplo. Una secretaria es muy probable que sea personal operativo. Entonces, antes que nada, y me voy a alargar un poco con la respuesta porque creo que es importante, antes de hablar de tecnologías, pues primero identifiquemos esas poblaciones. ¿Qué es personal operativo? El personal operativo, nuestra sugerencia, pues porque esto tampoco es que esté escrito en la Biblia de alguna universidad prestigiosa o algo parecido, pero el personal operativo son las personas que no tienen un impacto directo sobre la estrategia. Todos impactamos la estrategia, pero el impacto de esas personas no es directo y que generalmente realizan tareas rutinarias, que generalmente en el día a día hacen casi siempre lo mismo. Eso es lo que nosotros normalmente determinamos como el personal operativo. ¿Qué es entonces el personal administrativo? Es el personal que tiene un impacto más directo sobre la estrategia y que normalmente no tiene un trabajo tan rutinario. Un ejemplo, pues un director está, pues sí, todos los días en reuniones, pero son reuniones con temas diversos, son reuniones que tienen impacto en la estrategia. Entonces, separando esas dos poblaciones, la sugerencia sería: el personal administrativo, mídelo mediante objetivos, acuerda con ellos unos objetivos. Y aquí básicamente estamos hablando de un proceso de desempeño basado en objetivos. Acuerden unos objetivos, es importante que sean acordados y no impuestos. Se definen unos objetivos para el año generalmente y se le van haciendo unos seguimientos a esos objetivos. Esos objetivos tienen que tener unos indicadores muy claros y la idea es que los definas basados en objetivos tipo SMART, pues una metodología. Una sugerencia es que sean objetivos tipo SMART, o sea, medibles, alcanzables, retadores. Bueno, les dejo la tarea de analizar qué son los objetivos SMART. El personal operativo, la propuesta es medirlos mucho más en el día a día, en lo que en el día a día están haciendo. Si tú a una persona operativa le dices, bueno, ¿cuáles son tus objetivos para este año? Muy probablemente la respuesta sea trabajar bien. Si es una persona de planta, no, pues hacer todo como me dicen, no fumar en la planta y usar el material de protección.
Sí, eso es lo que debe hacer. Entonces la sugerencia sería mucho más de llevar un recuento de cómo esa persona está haciendo eso que le pedimos que hiciera. Todo esto, tanto ya aterrizando en la pregunta que es tecnología, tanto lo de operativos como lo de administrativos, lo puedes hacer en algo tan simple como un Excel o un Word. Si hablamos de tecnología, pues hay plataformas que te permiten llevar todo esto de una forma más ordenada, levantar indicadores, llevar un historial, cruzar esa información con la hoja de vida y entregar la visual única del colaborador, etcétera, etcétera. De estas plataformas, pues hay muchas en el mercado. Nosotros en Talento Cloud, que es la organización que yo lidero, ofrecemos ese tipo de tecnología, pero realmente hay mucho en el mercado y realmente si tus volúmenes de personal no son muy grandes, no puedes hacer perfectamente en un Excel. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Por aquí tenemos otra pregunta y es, ¿qué herramientas nos recomienda para empezar a tener la información de los empleados para poder hacer la gestión? Perfecto. Bueno, como lo hablábamos en la charla, la recomendación inicial es sobre todo, empieza por conocer la gente y por dejar que la organización la conozca. Cuando hablamos de conocer la gente, pues no hablamos de que entonces Adriana Gómez de Gestión Humana es la que conoce todo el personal, porque el día que Adriana Gómez se vaya de la compañía, perdimos todo ese conocimiento de la gente. Es generar formas de que esa información, ese conocimiento de las personas, realmente sea un conocimiento de la organización. La estrategia que yo aplicaría para eso, o la que les propongo y que están aplicando muchos de nuestros clientes, es trabajarlo con hoja de vida. La hoja de vida profunda, lo que hablábamos ahora. Trabajar una hoja de vida donde no solamente preguntemos la persona qué estudios tiene, qué conocimientos tiene, dónde ha trabajado, sino la parte blanda y muchos otros temas. La sugerencia sería empieza por ahí. Como lo hablamos antes, lo puedes trabajar en tecnologías tan simples como un Excel. Si lo vas a trabajar en algo como un Excel, pues procura que esté disponible para las personas que lo pueden aprovechar, que sea de fácil acceso para el líder de esa persona. Cuando hablo de líder, entiéndanme el término, me refiero al jefe de la persona. Puedes trabajarlo desde un Excel, desde un Word, desde tecnologías muy simples, no tienes que complejizarte. Puedes buscar soluciones en el mercado, la verdad no he visto demasiadas, la mayoría de las hojas de vida están mucho más orientadas a los candidatos que al personal interno, pero pues hay soluciones en el mercado que te permiten trabajar las hojas de vida de las personas con autogestión, que es muy importante, porque cuando es gestión humana la que está pedaleando que esas hojas de vida estén actualizadas, esto se desactualiza, indudablemente. Pero si tú tienes un sistema que te permita que las personas actualicen su propia hoja de vida y que te pueda decir cuáles están actualizadas y cuáles desactualizadas, y que pueda inclusive generar campañas de actualización, pues eso sería lo ideal si hablamos de tecnología. Para la persona que hace esta pregunta, pues la invito a que me escriba, aquí en pantalla está mi correo, y con mucho gusto le podemos dar una demostración de largo tiempo gratuita, inclusive los que lo deseen escríbanme y podemos darles una demostración de un par de años de uso de nuestra hoja de vida sin ningún costo, para que puedan empezar ese tipo de procesos y para que puedan ver cómo estos procesos empiezan a funcionar. Perfecto, Juan David. Entonces, por aquí tenemos otra pregunta y dice, dice, ¿la implementación de la inteligencia artificial es recomendable en las empresas colombianas que en su mayoría son pequeñas y medianas empresas? Mi respuesta sería, hoy en día no, por lo que hablábamos, o sea, practicidad. Si estamos hablando de empresas, como son la mayoría de las pequeñas y medianas empresas, de 15 personas, 30 personas, 50 personas, pues generalmente nos conocemos.
Y aplicar este tipo de procesos de inteligencia artificial se vuelve muy tedioso, pues, para gestión humana. Mi sugerencia sería aplíquenlas en otros procesos, aplíquenlas en temas de mercadeo y ventas, aplíquenlas en análisis sectorial, aplíquenlas en otros temas, no en gestión humana, pues porque es que no tiene sentido desde lo práctico que tú apliques todas estas tecnologías cuando tú tienes una empresa de 50 personas, tu rotación es del 10% y tú haces 5 procesos de selección al año. Pues esto es, yo he hecho esta comparación en el pasado, eso es como contratar una tractomula para llevar 2 canastas de papas al mercado. Si vas a llevar 2 canastas de papas, llévalas en un carro cualquiera. Contrata la tractomula cuando realmente tengas ese volumen. Para la mayoría de las medianas y pequeñas, al menos en temas de gestión humana, yo no lo recomendaría. Perfecto, ok, muchas gracias. Por aquí nos hacen como un comentario y es, mencionaste algunos consejos de qué hacer para tener una buena vinculación. ¿Nos podrías hablar más sobre la desvinculación y qué nos recomiendas para hacerlo? Perfecto. Bueno, hablemos de desvinculación. En el caso de desvinculación, yo pienso que lo más importante es organizar un proceso, definir cómo vamos a hacer nuestra desvinculación. Definirlo es tan simple como tener una lista de pasos y una lista de chequeo. Y cuando una persona deje la organización, que realmente sigamos esa lista de pasos, esa lista de chequeo. ¿Qué se hace cuando una persona deja la organización? En muchas organizaciones, y sobre todo si hablamos de pequeñas y medianas, pues lo que estamos haciendo es, una persona dejó la organización, bueno, entonces hagamos la liquidación, pídale el carnet, si tenemos un carnet en la organización, cancélele el correo organizacional y ya, listo. Pero realmente ahí podemos tener otros procesos que se vuelven muy interesantes si los hacemos correctamente y que son los que yo les invito a que tengan dentro de esa lista de chequeo. Procesos como cuáles, una entrevista de salida. Generalmente ustedes no se imaginan el valor que puede tener una entrevista de salida. Cuando una persona va a dejar la organización, generalmente pierde algunos temores que tenía cuando estaba en la organización y es capaz de hablar mucho más libre y es capaz de decir cosas que de pronto dentro de la organización no estamos viendo y nos puede dar un punto de vista de cierta manera un poco externo, pero muy aterrizado de lo que está pasando en la organización. Obviamente eso hay que pasarlo por un filtro. Una persona que vaya a salir puede en una entrevista de salida decir, es que me voy porque el líder que tenía es el peor líder que he tenido en la vida y ustedes deberían salir de esa persona. Pues a eso hay que hacerle un filtro y entender bien quién es la persona que se va, quién es el líder y qué sabemos de ese líder. Y por lo menos contrastar la información. Pero ¿cuál sería la recomendación? Realizar una entrevista de salida, súper importante. Tener unos pasos claros de desvinculación, donde obviamente esté la entrevista de salida, pero esté el cierre de contraseñas en diversos sistemas, el pedirle los recursos que tenga, tener esa información actualizada se vuelve súper importante. Temas tan simples como esto. La persona puede tener licencias asignadas, puede tener una licencia de Office asignada, puede tener, por ejemplo, si es una persona de ventas, en LinkedIn o en LinkedIn, como lo quieran decir, puede que le estemos pagando un plan especial, que no nos pase que la persona deja la organización y un año después nos damos cuenta que seguimos pagando ese plan para una persona que dejó la organización hace un año y hemos gastado un montón de dinero en algo así, o que la persona tenía asignado un computador que nunca le pedimos, porque resulta que en algún momento le asignamos 2 computadores, devolvió uno y la persona se fue con un computador. Entonces que por lo menos tengamos claro qué recursos se le han entregado, qué recursos se le han asignado, qué recursos se le deben recibir o se deben cancelar y cómo hacemos ese paso a paso, inclusive para que nos firme documentos legales. Documentos, por ejemplo,
donde diga que si esa persona tenía un manejo de información clave de la organización, un documento legal donde diga: yo confirmo que devolví toda la información y que no me quedo con ninguna copia de esa información, y adicionalmente no he entregado copias de esa información a nadie. Ese es un tema supremamente delicado desde el manejo de la información, desde habeas data inclusive, y son temas que tienen que estar en el proceso de desvinculación y que generalmente podemos pasar por alto. Si hablamos de tecnología, vuelve y juega. En un Excel lo pueden hacer. Plataformas como la nuestra también permiten tener eso más ordenado y llevar como el checklist, y de pronto tener unos recordatorios que después de 15 días de haber salido una persona, digan: mira, todavía no has cumplido estos 2 o 3 pasos, pilas, terminemos esos 2 o 3 pasos. Eso mejora mucho la posibilidad de que hagamos un buen proceso, pero si lo haces juicioso en un Excel, funciona muy bien. Perfecto, Juan David. Bueno, por aquí hay algo más puntual, y es: ¿qué tiempo puede conllevar la implementación de la inteligencia artificial en un proceso de selección? Muy bien. Es muy difícil decirlo, porque es que depende de la organización. Y depende de que tengamos los volúmenes de información, o por lo menos un referente de volúmenes de información para poder entrenar esa inteligencia artificial. Realmente yo no podría hablar de un tiempo estándar para hacer algo como esto. Sí les diría que hace sentido en empresas medianas y grandes. En empresas pequeñas yo no lo recomendaría, pienso que es meterse en una camisa de 11 varas, pero digamos que en empresas medianas y grandes donde tomen la decisión de hacerlo, de llevar estos procesos, una implementación bien hecha de inteligencia artificial, podemos estar hablando de un par de meses en adelante. Y aquí lo más importante de todo es, sobre todo, validar que los resultados que nos esté dando esa inteligencia artificial sean los resultados que esperamos, como les decía ahora, que no sea que de 150 hojas de vida o de 150 candidatos de un proceso de selección me entregó 10, entonces ya genial. Si a eso vamos, yo perfectamente puedo hacer un algoritmo rápidamente que de 150 aleatoriamente escoja 10. ¿Esos 10 son los ideales? Difícilmente. Algo así lo puede hacer un algoritmo mal calibrado. Entonces la propuesta es, o la sugerencia es, tómense el tiempo de asegurar que eso quedó bien calibrado. Es básicamente algo parecido a tómense el tiempo de que una persona nueva quedó bien entrenada para hacer un proceso de selección de la organización. Pueden ser 2 meses o más, puede ser menos, pero generalmente la sugerencia sería: no se enfoquen en el tiempo, enfóquense en la calidad. Correcto. Bueno, dice: teniendo en cuenta todo el panorama que se está viviendo, ¿qué capacitaciones considera que se deben tener en cuenta para el talento humano en la organización para el año entrante? Muy bien. Voy a responder esto de 2 maneras. La primera es, cuando hablamos de capacitaciones para el talento humano, es el talento humano general de la organización. La otra es el talento humano del área de gestión humana. La respuesta para el talento humano de la organización: ¿qué capacitaciones debemos tener en cuenta para el talento humano de la organización? Pues indudablemente, si no tenemos todavía el personal capacitado en algunas competencias básicas de TI, es importantísimo que lo hagamos y que lo tengamos claro. Competencias básicas como ¿qué? No estamos hablando todavía de inteligencia artificial y cosas de esas. Temas tan simples como que las personas funcionen bien con una videoconferencia, que sepan manejar bien el software de videoconferencia, que sepan compartir una pantalla, que sepan trabajar los sistemas básicos de la organización, porque es que ya no están en una oficina donde le pueden decir al de al lado: ayúdame porque no encuentro cómo hacer algo. Entonces, que por lo menos sepan manejar las herramientas para defenderse. Si hablamos un poco más allá, pues yo no podría decirles
además de esas competencias básicas, para cualquier organización, para cualquier persona de cualquier organización, el conjunto de competencias o de conocimientos a desarrollar para el año entrante van a depender mucho de la organización, del cargo de la persona y de hacia dónde vaya la organización. La sugerencia sería más definir un norte, definir si lo que queremos hacer es algo relacionado con transformación digital y en ese sentido, quiénes son las personas que estarían jugando unos roles claves y para jugar esos roles claves, qué conocimientos deben tener. Si hablamos ya de gestión humana, dependería mucho de la madurez de la organización. Para el personal de gestión humana, si ustedes ya son una organización supremamente madura, que ya hace un montón de procesos y demás, pues la sugerencia es empiecen a mirar estos temas de analítica de datos, inteligencia artificial, pero sobre todo validen que tienen todos los procesos bien cubiertos, pues porque la idea no es llenarnos de 1000 procesos, sino hacerlos bien, hacer bien los que tenemos. Si están seguros de que los procesos que tenemos están funcionando bien, pues aprendamos cómo mejorarlos con otras cosas. Si todavía no están funcionando bien, aprendamos cómo hacer que funcionen bien. Esa sería la recomendación. Y si ya todo está súper implementado y tenemos una madurez y demás, pues estos temas de la revolución industrial 4.0, como Big Data, como análisis de datos, como redes neuronales, pues pueden ser una buena opción, no para aprenderlos a profundidad, pero por lo menos para saber qué les pueden ofrecer y en dónde podrían llegar a aplicarlos. Esa sería la recomendación. Perfecto. Bueno, por acá tenemos otra pregunta que dice, ¿cómo lograr que el personal que ya está trabajando con las nuevas tecnologías no se vuelva asocial por el hecho de que no compartimos físicamente con sus compañeros de trabajo? De acuerdo. Ese es un reto que tenemos todas las organizaciones de todos los tamaños hoy en día, pues sobre todo con lo que está pasando de la pandemia, pero digamos que de alguna manera, entre comillas, la pandemia llegó para quedarse, pues sobre todo no por el COVID, esperemos que el COVID se vaya lo antes posible, pero el trabajo remoto, el trabajo a distancia, la diferencia de horarios, todo eso llegó para quedarse, eso es una realidad. El tema de volvernos asociales es un riesgo supremamente latente. Ya no hacemos una reunión en una mesa donde nos tomamos un café y conversamos de algo y empezamos hablando no del tema que vinimos a hablar, sino de que el hijo de 2 años ya está aprendiendo a hablar. Esos espacios tienen un valor tremendo en la cultura de la organización, en la cohesión de la gente, en esa socialización. Para las personas que todavía puedan creer que las organizaciones son simplemente unas estructuras de trabajo donde las personas van a producir y a ganar dinero para poder vivir, pues tienen una visión muy limitada y los invito a que la reevalúen. Las organizaciones son unos entes vivos y como entes vivos necesitan esa interacción, ese respirar, esa socialización. Realmente yo no tengo una respuesta definitiva para cómo logramos que las personas no se vuelvan asociales, para que podamos trabajar con esa nueva realidad. Una respuesta definitiva no tengo, la sugerencia sería propiciar espacios. Así sea virtualmente, busquemos que tengamos espacios donde solo conversemos cosas, donde hablemos de cómo va la gente, donde permitamos que la gente cuente en qué está y de pronto inclusive busquemos algunos acompañantes para ese espacio, acompañantes que tendríamos si el espacio fuera no virtual, si el espacio fuera presencial. Ejemplo, vamos a hacer algo virtual, pero entonces todos tienen que traer algo de comer. Trae lo que quieras, puede ser un sándwich, puede ser una torta, puede ser lo que sea, pero vamos a sentarnos a disfrutar de algo que vamos a comer y a conversar de todo menos del trabajo.
Si vamos a hablar del trabajo es porque vamos a hablar algo gracioso, porque vamos a hablar algo sociable, pero vamos a hablar en general de las personas. Y fomentar esa cohesión se vuelve sumamente importante. Bueno, muchas gracias. Dice que se debe tener en cuenta al momento de implementar un chatbox en sistemas de selección. Muy bien. Tener en cuenta muchas cosas, o sea, implementar un chatbot en un sistema de selección puede implicar, además de un conocimiento técnico bastante bueno, medir muy bien la experiencia de las personas. El tema técnico lo voy a obviar un poco, pues porque no es del caso, no es la orientación que tenemos acá, hablar de entonces, mira, técnicamente pilas con los volúmenes y cuando te conectes a la base de datos, cuidado con los cuellos de botella, eso son otras historias. Y para eso la sugerencia es, pues consigan alguien que los acompañe, que tenga el conocimiento técnico. La principal sugerencia que yo les daría es cuiden la experiencia de usuario. Poner un chatbot no puede simplemente ser una forma de, y voy a decir esto con mucho respeto, de desencartarse de las personas, de los candidatos que necesiten algún tipo de guía. Si ustedes van a tener un chatbot que va a generar una mala experiencia, personalmente les sugiero, es preferible no tener ningún chatbot. Eso es como tener en la entrada de la oficina una recepcionista que le está haciendo mala cara a todo el que entra y que le está hablando feo a todo el que entra. Dañar la experiencia de usuario es peor que no tener un chatbot. Sería preferible que las personas llegaran y simplemente se dirigieran hacia donde van. Obviamente hay un tema de seguridad y todo en el ejemplo que les estoy dando, pero un chatbot puede dañar la experiencia de usuario. Entonces la recomendación más importante, aparte de lo que pueda haber técnico, es cuiden la experiencia de usuario. Es asegúrense que realmente están cubriendo todas las preguntas frecuentes que se dan. Busquen maneras de poder validar si las personas están haciendo preguntas que no están incluidas dentro de las preguntas frecuentes para que puedan enriquecer esas preguntas frecuentes. Y mi recomendación más importante, siempre dejen abierta la posibilidad de chatear con una persona. Estos sistemas todavía no están tan maduros y tan fuertes como para poder hacer una experiencia de hablar con una persona. No le quitemos a los candidatos el contacto con un ser. Finalmente, en los procesos de selección estamos también atrayendo el candidato. No le hagamos sentir que nuestra organización es un ente frío, donde la persona, donde no hay personas, donde te entiendes con un computador. Es una oportunidad más que nada para generar una calidez. Bueno, perfecto. Nos quedan solo 2 preguntas. Entonces, bueno, ¿cómo debe trabajarse o qué herramientas se pueden usar para trabajar la cultura organizacional con los cambios tecnológicos y o transformación digital? Bueno, el tema de cultura es un tema que a mí me encanta, es sumamente apasionante. Hay un dicho que me enseñó Natalia, una amiga, y es: la cultura se come la estrategia en el desayuno. Y es básicamente lo que quiere decir esto es, puedes tener la estrategia que quieras, y si no tienes una buena cultura que saque adelante esa estrategia se va a ir al trasto. Esa estrategia no va a llegar a ninguna parte. Digo esto alejándome un poco de la pregunta porque el tema de cultura, es como darle ese énfasis, es un tema tan delicado que amerita mucho más que esta respuesta, mucho más que este trabajo. De hecho, más adelante la idea es que hagamos un webinar con cultura, hablando con personas mucho más expertas que yo sobre cultura. Pero básicamente herramientas para la cultura, les diría varias
que más que herramientas tecnológicas, porque no sé si hacia allá van, serían herramientas desde lo humano. Es decir, herramientas que no son un software, que no son un computador, que no son cosas de este estilo. Las herramientas serían básicamente, primero, conoce la gente. Cuando conoces la gente, cuando realmente la organización entiende quién es la gente que tiene, puede de manera intencional afectar la cultura. Pero si la organización no conoce la gente que tiene, pues poder llevar a esas personas a que se amolden a una cultura deseada va a ser un tema casi que imposible. Entonces, empieza por conocer las personas. Primera herramienta. Conocerlas como a través de temas como una hoja de vida, a través de temas como la socialización con las personas, y empieza por conocer las personas. Primer punto. Segundo punto. Trabaja muy fuertemente el tema de demostrar y demostrar de una forma honesta, esto tiene que ser honesto porque si no se va al traste, de una forma honesta demuestra que la organización se está poniendo la camiseta por las personas. De una forma honesta, demuéstrales a través, por ejemplo, de beneficios. Beneficios es una herramienta muy interesante para promocionar la cultura. A través de los beneficios que le des a las personas, llévalos a que se pongan la camiseta por la compañía. Beneficios que realmente demuestren que nos preocupamos por las personas, beneficios que estén orientados a cuidar la salud de las personas, a darle un tiempo a las personas con sus familias. Beneficios es una herramienta muy interesante y no tienes que gastar unos grandes volúmenes de dinero, pues unos presupuestos elevadísimos. Beneficios tan simples como, mira, te voy a dar un día al año para que pases tiempo con tu familia. No les va a costar un platal, les aseguro. Obviamente tiene un costo, pero no es un platal y es un beneficio que la persona puede valorar tremendamente. E inclusive, te damos ese beneficio, te ponemos una condición, regálanos una foto de qué hiciste ese día, una foto en el parque con tus hijos, una foto, algo parecido. Y eso empieza a generar una cultura de la familia, de que la empresa se pone la camiseta por las personas, que realmente mueve las personas. Y lo tercero sería, la tercera herramienta que les diría es, muévanlo mucho desde el ejemplo. Si ustedes la cultura que quieren es una cultura de honestidad, la empresa tiene que tener un ejemplo de honestidad absoluto, porque si no desvirtúan el mensaje y la cultura, disculpen que esté diciendo siempre lo mismo, se va al traste. Es muy importante que trabajen desde el ejemplo y que la cultura que ustedes estén proponiendo sea la cultura que siguen al pie de la letra los líderes de la organización. Bueno, Juan David, yo creo que ya vamos finalizando. Tenemos por aquí una última pregunta y es con relación a qué soluciones se les puede sugerir con relación a tecnología a las pequeñas y medianas empresas que hoy en día no requieren inteligencia artificial o unas soluciones más complejas. Perfecto. Mi sugerencia sería la siguiente. Piensen en tecnología después de pensar en procesos. Primero piensen en procesos. La tecnología no debe ser el centro, debe ser un apalancador que les permita llegar al objetivo que ustedes desean. La tecnología no debe ser el objetivo debe ser lograr los procesos que queremos lograr. Y la tecnología debe ser básicamente un facilitador. En alguno de los slides, esta presentación que yo tuve, se las vamos a compartir. En uno de los slides hablábamos de cuál es la ruta propuesta y del primer ítem que decíamos era primero cubre todos los procesos que tengan que ver con los procesos legales y luego empezábamos a hablar como de la ruta propuesta, que no es una camisa de fuerza ni mucho menos. Pero entonces la propuesta sería y la respuesta es, empiecen por definir cuáles son los procesos que quieren cubrir. Desde la tecnología, miren qué los puede apalancar con esos procesos. Hay plataformas
que les permiten, nosotros por ejemplo en Talento estamos supremamente orientados a generar las soluciones que las pequeñas y medianas empresas están necesitando para apalancar esos procesos de gestión de talento en empresas pequeñas. Estamos hablando de empresas de 20 personas. Atendemos empresas muy grandes, tenemos grupos empresariales de miles de personas, pero estamos en capacidad de atender esas pequeñas empresas y tenemos todo el interés. Soluciones como la nuestra, hay otras en el mercado, no es la única que van a encontrar. Busquen soluciones prácticas que les permitan llevar esos procesos de una manera fácil, robusta, bien llevada. Obviamente que no sean muy costosas para que sean sostenibles en el tiempo, que no sea que la pagamos el primer año, pero el segundo año pues se nos acabó el dinero y ya no hay presupuesto. Y pues si quieren montarse en una de estas herramientas, les va a traer muchos beneficios tener una herramienta, un software, porque van a poder unificar la información, porque van a poder sacar unos reportes consolidados, va a haber alertas, etc. Pero si todavía no quieren montarse en una de estas plataformas, hablando desde el punto de vista tecnológico, un Excel les puede funcionar. Si son una empresa ya de digamos 30, 40 personas en adelante, se vuelve muy recomendable trabajar con una plataforma. Con una empresa pequeña, 15 personas, 20 personas o menos, el Excel puede funcionar muy bien. Igual, pues, y esto es un poco de publicidad política pagada, discúlpenme, una plataforma les puede dar unas facilidades, una plataforma de software les puede simplificar trabajos, pero un Excel les puede funcionar también en una empresa pequeña. Bueno, Juan David, no siendo más, ya no tenemos más preguntas. Igual yo creo que ya cumplimos con el tiempo también. Fuimos muy exactos y muy cumplidos con la administración del tiempo el día de hoy. ¿Quisieras contarnos algo más entonces para finalizar? Bueno, sí, pues no, primero, muchas gracias a todos los asistentes por acompañarnos. Gracias a Cámara de Comercio por todo el apoyo con este webinar. Realmente ha sido un apoyo muy grande para poder sacar adelante este tipo de charlas. Una invitación, las personas que hayan estado viendo la conferencia y quieran, sean de empresas pequeñas, medianas o grandes, así sean empresas de 5 personas, y quieran trabajar procesos como hoja de vida, como perfil de cargo, desde una plataforma, con mucho gusto, les podemos dar unos tiempos de trabajo grandes, o sea, no estamos hablando de demos de un mes, de demos de 15 días, estamos hablando de demos de 1 o 2 años, para que por lo menos experimenten qué es este tema, cómo funciona, y miren si pueden empezar a generar esos procesos de una forma juiciosa dentro de las compañías. La invitación es a que nos escriban y con mucho gusto podemos ayudarles con estos temas sin un costo, pues no es un tema de venta de servicios, es más un tema de acompañamiento. Bueno, Juan David, muchísimas gracias por tu intervención, por todo el conocimiento que nos diste el día de hoy. A todos nuestros participantes quiero informarles que las memorias les estará llegando al correo electrónico registrado al momento de inscribirse. Y a todos entonces esperamos poderlos tener en un nuevo espacio. Recuerden, nuestra programación estará publicada en www.cámaramedellin.com.co en el espacio Quiero Formarme. Ahí van a encontrar todos nuestros seminarios, charlas y todos los programas que tenemos en programación. A todos un feliz día, muchas gracias por su asistencia y hasta una próxima ocasión. Hasta luego. Chao.